Este video puede ser una continuación del video del año pasado, cuando subí al Bonete y tenía la intención al día siguiente de subir también al Cresta Negra. Estoy bajando. Un iluso. Casi un año después volví a la zona de Laguna Ilón. Hice el intento de llegar a la cumbre del Cresta Negra. La experiencia de este año fue totalmente distinta a la del año pasado, que sufrí tanto el frío y el cansancio, pero pasaron algunas cositas también. 12 menos cuarto. Empecé a caminar 10 y media. Como ya lo hice varias veces, el recorrido me lo tomo más como un desafío de bajar algún tiempo. Pero hay unas vistas re lindas del Cerro Tronador. Muy lindo mirador. Ahora me queda cerca de una hora, si puedo hacerlo en menos, mejor, hasta llegar a la zona del refugio y de la laguna. 2 horas justo tardé en llegar al refugio. 2 horas y 1 litro de agua después. Ya pasé por el refugio y me registré, avisé que iba a subir al Cresta Negra. Ese cerro se lo conoce como Punta Negra o Cresta Negra. Creo que el nombre oficial es Cresta Negra, pero tiene una punta de color negro muy marcada. Entonces por ahí se lo conoce más como Punta Negra. Macanudísimo el refugiero. Cuando le dije que iba a subir ahí me dio un montón de indicaciones de dónde encararlo. Siempre hay que pasar por el refugio, registrarse, y ya quedamos que le aviso mañana cuando vuelvo para que sepa que está todo bien. Como corrí hasta llegar acá, ahora me lo voy a tomar con más calma y voy a comer un poco. Ya son 12 y media. Hace media hora que estoy jabaliceando y recién subí 100 metros. Bueno, me queda, deben ser 100 metros más para llegar al filo y salir de las lengas. Durísimo el jabaliceo. Ya estoy saliendo por lo menos. Se está abriendo la vista. Ya pinta un díazo. Mucho viento. Acá estoy más reparado, pero de aquel lado del oeste muchísimo. Bueno, ahora me queda seguir por esta cara, por la cara del este hasta la cumbre. Ahí abajo está la laguna Mate Dulce.
Ahí atrás está el cerro Bonete. Bueno, y allá los incendios de los manzanos. Laguna Hilón. Ahí abajo el refugio. Y por allá está la mirada del doctor. Allá está el Capilla. El Catedral está un poco tapado. Cerro Negro, El Gordo, López, Bahía... Bueno, ahí está Bahía López, o en realidad la Coctelera, toda la zona que está entre el Capilla y Bahía López, ¿no? Y allá atrás la Isla Victoria. ¡Fua! Todo se ve. Sí, tronador, ya te digo. La idea ahora es ir al Cerro Capitán y ver si puedo pasar la noche cerca de Laguna Jujuy. Voy a ver si puedo ir por el... Hay un filo acá que está en el Cerro Cresta Negra que se acerca a la Punta Negra, pero después se desvía hacia una bajada un poco más amable hacia el Capitán, que está por allá. No vi ninguna ruta en Wikiloc que haga eso, así que vamos a ver qué onda. Si no, vuelvo y bueno, bajo hacia la zona del Mallín de Ricardo de vuelta. Que bueno, se calmó el viento. Subí hasta ahí arriba y del otro lado hay unas caídas muy verticales, así que voy a bajar y voy a seguir por ahí por el costado. No se colmó nada el viento, estaba más protegido allá, y acá con el col este chiquitito se hizo una pasarela de viento helado. Estoy viendo que el humo del incendio está viniendo por el lado del Cerro Bonete. Espero no quedarme sin
visibilidad. ¿Ves cómo se está tomando el bonete? Yo tengo que ir para allá. Espero que no se venga todo el humo para acá, ¿no? Antes había llegado ahí y nada, era muy complicado, así que pegué la vuelta y bajé por ahí. Hice todo el filo por abajo. Es 6:05 de la tarde. Creo que ya pasó lo peor, al menos de este lado. Quiero llegar al menos ahí. Voy a dar una linda vista de la Laguna Azul. Calculo que aquello es lo que le da el nombre equivocado de Punta Negra. Por allá hay una laguna. En los mapas parecía accesible, pero ya es tardísimo. 6:25. Voy a salir de la nieve mejor. Para allá. Mirá la Laguna Azul. Y atrás el bonete. Digamos, se ve toda la cadena del Cuerno del Diablo en sombras, con el catedral atrás todavía iluminado. Está todo lleno de humo. Hay olor a humo. Es una vista hermosa. Una vista distinta al menos de la Laguna Azul, el bonete. Por allá se ve el Mascardi y se alcanza a ver la Isla Corazón. Pero más allá es todo humo. Allá está el Capilla y el Brazo Tristeza. Mira, el humo está llegando allá enfrente al Cuyín Manzano. Lástima que no se llega a ver el catedral, mira, está todo tapado. Bueno, ahora tengo que ver. Había un paso, hay un escalón ahí, pero se podría llegar al lomo que hay entre Azul y Cretón. Pero yo voy a ir por el filo del Capitán. Hay un escaloncito que me genera dudas, pero el resto es todo caminable. Vamos a ver qué onda. No sé cuántas fotos saqué. Me encanta descubrir pistas nuevas, ¿no? De paisajes nuevos, de lugares conocidos, pero con paisajes nuevos. Mira, ahí está la Laguna Jujuy. ¿Qué hago? ¿Voy por ahí y después bajo o busco un lugar por acá? Me parece que por ahí es súper caminable también. Voy
Voy a investigar por allá, a ver si puedo ir por ahí, si no, me parece que voy a hacer una diagonal y bajo ahí a un pedrero y ya llego a la zona de la laguna. Uy, salió un golazo. Y mañana a la mañana ya vuelvo por el Capitán. Redondo. Si todo sale bien. La punta negra del Cresta Negra. Me estaba preguntando qué hará la gente normal los fines de semana. Mirá la vista del Mascardi que hay acá. Ya estoy llegando, Recién me resbalé y la cámara voló. Es decir, le pongo un protector para la lente, pero se la rebancó. Me puse esto porque empezó a soplar aire frío. Todavía pega el sol allá, mira. Así que espero llegar rápido a la laguna. Este es un pedacito de la laguna Jujuy, si querés, pero el lugar que suele haber de acampe está del otro lado. Y esa es la laguna Azul. 8 menos 20 y ya estoy oficialmente en el circuito de 5 lagunas. Estoy a punto de llegar a Laguna Jujuy. Recién me fijé en el track y estoy cerca de las 7 horas desde Laguna Ilón. Así que si le sumo un par de horitas más, 9 horas, hay una pirca de 5 lagunas. Me estoy imaginando el momento de meterme en la bolsa de dormir con la colchoneta, la almohada. Gracias, Romy, como siempre. Romy me había comprado esa almohada hace un montón y yo, con la manía de andar liviano, no la estaba trayendo. Y la usé en Jacob la vez pasada. Qué manera, qué comodidad. Romy siempre está comprándome cosas y para que esté más seguro o más cómodo. Siempre digo que si no fuera por ella, seguiría en bermudas con jeans y las zapatillas rotas. Me vine a un lugar un poco más apartado del lugar donde pensaba acampar porque hay gente y no hay muchos lugares, pero encontré un lugar recopado. Espero que no se levante mucho viento, ya queda poca luz y yo vengo de allá arriba. Creo que tenía. No sé si se ve algo o no. Inventé algo con el tarp porque hay viento, así que lo cerré, lo tengo ahí en la parte de los pies y ya tengo todo listo para pasar la noche. Remera térmica, buzo, campera y unas calzas. Me cambié las medias, el liner, la bolsa de dormir y la almohada. Nos vemos mañana. 8 menos cuarto. Al final el invento con el tarp no funcionó. En un momento de la noche se cayó. Me tapé y listo. Tuvo algo movida la noche.
Ya estoy llegando de vuelta a la zona de Laguna Ilón. A la mañana estaba heladísimo, pegaba mucho el viento ahí en la laguna Jujuy. Así que con los dedos algo congelados desarmé el bivac y armé la mochila, desayuné y encaré la retirada. Mucho viento a la noche. En realidad era raro porque había periodos de calma total. De repente venía una ráfaga que de hecho me tiró el tarp, que no tenía una estructura muy sólida. El toldo del tarp conviene usarlo en lugares más reparados, un bosque por ejemplo, pero ahí estaba totalmente expuesto al viento. Por momentos abría los ojos a la noche, estaba todo cubierto y volví a abrir, era todo estrellas. Pero a pesar del viento dormí bastante cómodo, de hecho con calor. La única parte fría era la cara. Y hoy de la mañana muy frío y mucho viento. Las ráfagas ya eran constantes, nada, demasiado viento. Así que estoy llegando a Ilón, son las 10:30.